nos hemos equivocado. A lo largo de la historia hemos cometido tantos errores que han dado a luz muchas de las crisis que tenemos hoy en día. Eso no solo lo sabes tú, también lo saben las nuevas generaciones. Pero lo que para nosotros es solo una consecuencia, para ellos es un reproche. Y tienen razón en reprochar. Les estamos dejando un planeta golpeado por el progreso. Cientos de especies extintas. Áreas fructíferas convertidas en desiertos. Les hemos dejado una sociedad que no cree en la familia, que no cree en el Estado y que no cree en la iglesia. Les estamos dejando una carrera científica que se volvió completamente manipulable por unos pocos y que se volvió incapaz de responder a las preguntas existenciales más importantes del ser humano. En otras palabras, estamos dejando caos e incertidumbre a la nueva generación. Les estamos dejando un mundo violento, orientado al poder y a la explotación del más débil, y que sobrevalora la riqueza como el único e indispensable elemento para completar el ser. Sí, hemos fallado como generación, nos hemos equivocado, y esa es quizás una de las mejores razones por las cuales tenemos que preparar una herencia para ellos. Son nuestros fracasos los mejores maestros que le podemos presentar a nuestros hijos y a la nueva generación para decirles que nuestra testarudez, nuestra falta de humildad, nuestra vanagloria nos llevó justo a donde estamos. Necesitamos hacerles conocer nuestros fracasos para que se den cuenta de que el camino que nosotros tomamos no es el camino correcto. Si nos callamos, si no les decimos, si no les dejamos una herencia, los habremos condenado a repetir los errores que nosotros cometimos. Nosotros nos hemos preocupado muy poco por el futuro. Sí hemos pensado en un futuro en el que nosotros estamos. Cuando pensamos en hacer planes para el futuro, siempre nosotros estamos en ese futuro. Pero es hora de que tengamos la capacidad de hacer planes para un futuro en el cual no estemos. Porque de hecho, una herencia se trata de preparar algo para una generación que lo va a vivir, que lo va a disfrutar, que lo va a administrar cuando ya nosotros no estemos. Tenemos que empezar a hacer planes para el futuro, no solamente el que no existe, sino el futuro en el que no estaremos. Por un lado, nos toca a nosotros hacer de este el mejor mundo posible. Seguramente no lo vamos a cambiar de manera radical, pero podemos hacerlo mejor. Pero no solo es eso, es también prepararlos a ellos, a las nuevas generaciones, para vivir en ese mejor mundo que les vamos a dejar. Cambiar el mundo, o tratar de cambiarlo, o mejorarlo para una nueva generación, y no preparar a esa generación para vivir en ese mundo, es llegar al mismo punto, es destruir lo que nos ha costado. Tenemos que preparar a las nuevas generaciones para vivir en el mundo en el que no estaremos. Sea como sea ese mundo que les dejemos, tenemos que prepararlos a ellos para vivir en él. Tus fracasos, mis fracasos, nuestros fracasos son los maestros que necesitamos ahora mismo para que las nuevas generaciones puedan aprender. Tómate el tiempo para preparar una herencia, de manera que las nuevas generaciones sean mejores ciudadanos, mejores padres y mejores personas de los que tú y yo hemos sido hasta hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 en adelante. Cumplan cuidadosamente los mandamientos, testimonios y estatutos que el Señor su Dios les ha ordenado cumplir. Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres, y para que Él arroje de tu presencia a tus enemigos, tal y como el Señor lo ha dicho. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir,
Le dirás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros, terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre, y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. En toda historia, en toda novela, hay un personaje principal que es protagonista de todo lo que pasa. Y también hay un personaje o personajes secundarios. Nunca el personaje secundario, por importante que sea en la vida del personaje principal, puede tomar tanto protagonismo, porque entonces la novela se vuelve confusa. Cuando se trata de transmitir una herencia a las nuevas generaciones, también hay un personaje principal que es a quien debemos darle el protagonismo, y esa es la nueva generación. Entre la nueva generación y nosotros que los estamos preparando, ellos son el personaje principal y nosotros el secundario. O sea que todo lo que hagamos debemos tener la mentalidad de hacerlo pensando en la nueva generación, para que ellos puedan asumir el rol protagónico de la historia. Cuando nosotros leemos este texto de Deuteronomio, encontramos algunas ideas valiosísimas dentro de lo que es la preparación de una herencia y de lo que dice la Biblia acerca de la herencia. Número uno es que hay una historia que transmitir. Dios le dice al pueblo, le manda al pueblo que le cuente a sus hijos la historia y que les diga todo lo que pasó. Hay una historia que transmitir, hay una historia esencial. La historia del hombre es la historia de Dios. Tenemos que sacarnos de nuestra cabeza que la historia de la Biblia y que la historia del ser humano donde Dios se acerca al hombre es una historia religiosa. Esta no es una religión. Esta es una historia de cómo el ser humano existe y por qué existe en esta tierra. Y esa es una verdad que tenemos que poder transmitir. De hecho, no es una verdad, es la verdad para todo ser humano en la tierra, conozca o no conozca a Dios. Porque Dios nos creó y esta verdad debe ser transmitida. Ahora, esta es una historia muy particular porque es una historia en la que el ser humano ha fallado tantas veces. Es una historia en la que el ser humano demuestra fracasar una y otra vez en sus intentos de acercarse a Dios. Y nos intentamos acercar a Dios de maneras equivocadas. Pero también esta es una historia muy particular porque es una historia en la que Dios se ha mantenido fiel a sus promesas. O sea que aunque Dios hizo un convenio con el hombre y el hombre le falló, Dios decidió mantener ese convenio. Decidió ser fiel. Aunque el ser humano, nosotros hemos fallado. Nuestros antepasados han fallado. Nosotros hemos fallado. Y Dios ha permanecido fiel en todos los casos. Esta es una historia que tenemos que transmitir. A pesar de las faltas del ser humano, Dios ha decidido mantenerse fiel. Ahora, el hecho de que esta sea una historia tan significativa, tan importante en la vida del ser humano, que marca su existencia, su propósito de vida, su identidad, a pesar de lo importante que es esta historia, no porque sea tan importante, la nueva generación la va a querer entender o la va a querer escuchar. Aquí es donde entra ese concepto de que ellos son los protagonistas y no nosotros, porque tú y yo ya conocemos esta historia, ya sabemos que Dios ha decidido tener relación con nosotros y ha venido a salvarnos. Nos ha extendido su gracia, ya lo sabemos. Pero aunque esto sea la verdad absoluta y además necesaria para la vida del ser humano, la nueva generación no por eso la va a aceptar. Entonces es tan importante conocer la historia como saber transmitirla. Porque la única forma de dejar una herencia es transmitiéndola. Si yo acumulo pero no transmito, me quedé con todo.
y se perdió en algún lugar, pero cuando yo sé transmitir es porque he preparado a una generación para recibirla. Entonces no solamente se trata de decir la historia de la manera en la que nosotros la entendemos, sino entendiendo que como ellos son los protagonistas, tenemos que hacernos entender. Tenemos que pensar y usar su lenguaje para hablarles la historia. Porque la historia, por más importante que sea, ellos no la van a escuchar si no hablamos su lenguaje. Entonces tenemos que aprender a ser maestros. Tú y yo somos maestros. Estamos obligados en cierto modo a ser maestros para las nuevas generaciones y eso significa hacer que para ellos este aprendizaje sea significativo. O sea, que la verdad, que la historia de Dios y del ser humano sea significativa para ellos. No podemos esperar grandes resultados a la hora de transmitir la historia si nosotros no sabemos transmitirla, si no lo hacemos de la manera correcta. Y la manera correcta incluye que nosotros contemos la parte que no nos gusta contar. O sea, que contemos nuestros fracasos, nuestros desaciertos, que contemos cómo los seres humanos hemos fallado y cómo nosotros mismos nos hemos equivocado. Dios le dice al pueblo, cuéntales que fuiste esclavo en Egipto. No ocultes esa parte de la historia, no te avergüences de dónde te sacó el Señor, porque eso es lo que demuestra que tu Dios ha decidido ser fiel, que tu Dios es poderoso para hacer cosas increíbles. Porque todas esas historias de tu pasado que has vivido son la muestra de que Dios te ama y por eso te tiene donde estás en este momento. Así que por eso Dios le dice al pueblo que cuente su historia y que le diga de dónde salió. Es que si nosotros no le compartimos a la nueva generación la historia, ellos estarían casi condenados a fracasar igual que nosotros. O podría ser una generación que viva sin Dios y sin ley. Ahora bien, para que esta historia sea relevante, no podemos simplemente mencionarla. Transmitirla bien no se trata solo de contarla y no se trata solo de contar el fracaso. Se trata también de vivir la experiencia de Dios en nuestra vida. Para la nueva generación es muy significativo aquello que se vive, aquello que es real en la vida de un ser humano. No solamente lo que se conoce, sino lo que se ha vivido. Es cierto eso de que nosotros comunicamos lo que sabemos, pero transmitimos y enseñamos lo que somos. Por eso tenemos que aprender a transmitir la relación con Dios. Esa vivencia de Dios con nosotros y de nosotros con Dios debe ser experiencia en nuestra vida. Tenemos que vivir un cristianismo de experiencia también. O sea, que vivamos realmente con Dios. No solamente se trata de decirle, lee y haz lo que yo no hago, sino es decirle, así como yo estoy aprendiendo a caminar, también tú puedes aprender a caminar. La nueva generación necesita aprender a caminar con Dios. Necesita conocer a Dios, pero no le puedes presentar a alguien a quien no conoces. Por lo tanto, tienes que conocer a Dios, caminar con Él para que la nueva generación, cuando se la presentes, te crea que realmente has estado con Dios. La gran pregunta es, ¿tu vida es una inspiración para la nueva generación? ¿O has tenido que recurrir a obligarlos a creer? Porque tu vida no es suficiente muestra para inspirarlos. Hemos estado aprendiendo a través de 3 mensajes de esta serie acerca de cómo dejar una herencia para las nuevas generaciones. Hemos estudiado 3 aspectos fundamentales. Uno son las relaciones, otro es el servicio y otro es la fe. Hoy aprenderemos otro concepto que nos va a ayudar a nosotros a preparar, a diseñar una herencia que las nuevas generaciones puedan recibir. La palabra clave del día de hoy es cambios. Justamente cuando nosotros queremos dejar una herencia para las nuevas generaciones, tenemos que cambiar. Cambiar es necesario. Los cambios no son deseos. Los cambios son acciones, son pensamientos que se llevan a la acción. Por lo tanto, no cambiamos porque lo deseemos o porque lo pensemos, sino porque pasamos de uno al otro y finalmente a una acción que es evidente, que queda clara a los ojos de los demás.
No podemos llevar una herencia a la nueva generación a menos que cambiemos. A veces nos resistimos a los cambios. Es verdad, a veces cambiar cuesta, a veces cambiar duele. Yo diría que hay 3 razones fundamentales por las cuales las personas no quieren cambiar, o por lo menos se resisten a un determinado cambio. Una es porque están en una zona de confort. No cambiamos cuando nos sentimos cómodos donde estamos. Incluso a veces somos conscientes de que podríamos estar mejor, pero sentimos que es demasiado el riesgo. Y pensamos, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. O decimos, más vale pájaro en mano que 100 volando, porque pensamos que al atrevernos a cambiar soltamos algo y entonces nos podemos quedar con las manos vacías. Entonces la primera razón por la cual alguien no cambiaría seguramente puede ser la zona de confort. ¿Has detectado alguna zona de confort en tu vida que te impida o te limite cambiar? La segunda razón por la cual una persona podría no cambiar o resistirse al cambio es porque está cansado, está rendido, a lo mejor porque lo ha intentado otras veces, porque se ha esforzado, porque ha hecho todo lo posible por conquistar algo, por hacer algo en su vida, por transformar cosas y no ha tenido los resultados que desea. En tal caso, esta persona reconoce que puede estar mejor, ve a otros estar mejor, tiene experiencias de haberse atrevido, pero ha decidido quedarse donde está y piensa que ya no es lo mismo para él, o que a lo mejor su tiempo pasó, o que su vida está en declive. Puede ser que una persona se encuentre en esta condición y por eso no quiera cambiar. ¿Estás tú en esta condición ahora mismo? ¿Te resistes al cambio porque has intentado cosas y has fracasado en los intentos? Aún así, ¿sabes? Necesitamos cambiar. La otra razón por la que creo que no cambiamos es porque estamos engañados. Nos sentimos grandiosos, perfectos, estamos ya hechos. No tenemos que cambiar nada, por lo tanto, ¿por qué cambiaríamos? Cambiar es para gente débil, para personas que no saben, que no tienen entendimiento. Pero si nosotros estamos bien, ¿por qué tendríamos que cambiar? Si todo funciona, ¿por qué tendríamos que cambiar? Esta persona obviamente vive engañada, cree que no necesita cambiar, pero es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y por eso tenemos que aprender a cambiar, no sentirnos tan orgullosos de lo que hemos alcanzado como para pensar que no podemos alcanzar otra cosa o no necesitamos alcanzar otra cosa, sino más bien abrirnos a cambiar. Tenemos que aprender a crecer, a ser transformados internamente. Las nuevas generaciones viven en constante cambio. Una característica de esta generación que viene después de nosotros es que está en constante cambio. De hecho, ya nosotros estamos siendo parte de esa realidad. Lo único que no cambia en la vida en este momento es que hay cambios todos los días. Y si nosotros queremos dejarle una herencia a la nueva generación, tenemos que aprender a cambiar con ellos. Tenemos que aprender a hacer del cambio algo constante en nosotros, no algo a lo que nos resistimos, sino algo con lo que estamos familiarizados. Puede ser que a veces no cambiemos porque alguien no nos ha dicho lo bueno que puede ser cambiar, porque alguien no nos ha enseñado, no nos ha guiado para hacer los cambios. Por eso mismo está esta serie que se llama Herencia, para ayudarnos a cambiar, para darnos la mano y dirigirnos en los cambios que tenemos que hacer internamente para poder dejar una herencia a la nueva generación. Muy bien, vamos a decir que ya estamos convencidos todos de que tenemos que cambiar y que necesitamos los cambios para que la nueva generación pueda adoptarnos, pueda aceptar nuestras enseñanzas y nuestra herencia. Pero ¿cómo cambiamos? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos cambiando auténticamente? ¿Cómo hacemos que nuestros cambios sean duraderos, que no sean momentáneos? Porque es muy fácil aparentar aceptar algo, pero es muy difícil mantenerse en el tiempo. Digamos que en cierto modo es fácil iniciar un tiempo devocional, es difícil mantenerlo. ¿Cómo hacemos para tener cambios duraderos en nuestra vida? Permítame compartirles 7 ideas, 7 claves para que nuestros cambios sean oportunos, sean duraderos. Número 1, la dieta mental.
En otras palabras, lo que le ponemos a nuestra mente, los pensamientos con los que llenamos nuestra mente. Si vas a hacer una dieta de alimentos, la primera dieta que necesitas hacer es la mental, porque te has dado cuenta que las personas que rebajan 1 año o 2 años después regresan al mismo estado o peor. Porque el cambio tiene que empezar por nuestra mente, hay que cambiar nuestros pensamientos. Nos llenamos de demasiados pensamientos tóxicos. Lo primero que tenemos que cambiar es aquello con lo que alimentamos nuestra mente. La música que escuchamos, las películas que vemos, los podcasts que oímos, los libros que leemos, a las personas a las que frecuentamos, a quienes les pedimos consejo y orientación. Eso es lo que estamos escuchando, de eso estamos alimentándonos y eso está produciendo quién nosotros somos. Número 2, tenemos que aprender a abrir nuestra mente. Solemos ser de una mente muy cerrada, muy cuadrada, muy metódica para ciertas cosas. Actuamos en automático y no estamos dispuestos a evaluar lo que pensamos. Tenemos que hacer espacio en nuestra mente para esa flexibilidad natural que tenemos y empezar a darnos cuenta que tenemos cosas que aprender, que tenemos cosas que cambiar, que tenemos que autocuestionarnos. La mejor manera de desafiar el pensamiento cuadrado o la mente cerrada es autocuestionarnos. Incluso nuestra fe, podemos autocuestionarnos porque, ¿sabes? Tenemos una fe que de pronto es invisible pero que no es ciega. Y que si aprendemos a cuestionarla, encontraremos una riqueza porque la respuesta que tendremos a cambio es la seguridad de que nuestra fe sigue siendo segura, confiable para nosotros. Entonces tenemos que aprender a abrir nuestra mente y tenemos que cambiar. Número 3, para que nuestros cambios sean duraderos, sean correctos, tenemos que ponerle freno a nuestros deseos. Nuestros deseos humanos no todos son malos y de hecho no todos son pecaminosos. Muchos son simplemente deseos naturales, parte de nuestra naturaleza humana. El ponerle el límite no es porque sean malos, sino porque ellos tienen la tendencia a buscar el trono y sentarse. Y cuando se sientan en el trono de nuestra vida, comienzan a dominarnos. Entonces, independientemente de aquellos deseos que tengas, aprende a controlarlos. Aprende a ponerles un límite, que no te dejes llevar por tus deseos, sino que tus deseos obedezcan tu liderazgo, obedezcan tu voz, obedezcan tus límites. Tienes que aprender que nuestro cuerpo y nuestra mente va a desarrollar deseos de acuerdo a nuestros contextos y a nuestra naturaleza. Pero tenemos que aprender a ponerle un límite y no dejarnos llevar por ellos. Eso acentúa nuestros cambios y demuestra que estamos en control con dominio propio. Otra más, número 4, busquemos la verdad. Esta es una generación, la nueva es una generación que carece de este concepto de verdad y de hecho lo desprecia, lo desecha como parte de una verdad porque dicen la verdad absoluta no existe. Nosotros pensamos al contrario, pensamos que cuando estamos en busca de la verdad estamos cambiando constantemente. Tenemos que enfocarnos en la verdad que es el Señor y comenzar a cambiar de acuerdo a esa verdad. Permitirle a la verdad de Dios, que es Dios mismo, que es Jesús encarnando la verdad, cambiarnos a nosotros, transformarnos. Cuando la verdad nos transforma, las nuevas generaciones empiezan a creer en la verdad. De otra manera, seguirá siendo un mundo solamente de relatividad. Número 5. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo renovar nuestros pensamientos. No solamente es que nosotros trabajemos en nuestros pensamientos, porque muy bien, ya detuvimos aquellas fuentes que nos llenaban la mente de pensamientos tóxicos, pero ¿y qué hacemos con todos los que ya nos comimos antes? ¿Qué hacemos con todos los que están adentro de nosotros? El único que los puede transformar es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entregarle al Espíritu Santo el control y el poder de nuestra mente para que Él pueda limpiar y renovar esos pensamientos, poner en nosotros pensamientos de verdad. Nadie mejor que Él, que es el Espíritu de la verdad, para poner la verdad en nosotros, para poner el pensamiento correcto en nuestra vida. Tenemos que permitirle al Espíritu de Dios poner la verdad, poner pensamientos en nosotros, renovarnos, hacernos nuevos, darnos una nueva y mejor manera de pensar. Así que la próxima vez que estés juzgando algo que mire en tus ojos, cualquier cosa que está a tu alrededor, pregúntale al Espíritu Santo si es así como Él también lo vería y empezarás a ver cómo tus pensamientos acerca de lo que estás viendo comienzan a cambiar. Número 6.
Permítele al Espíritu Santo renovar tus actitudes. Es que a veces nosotros hacemos las cosas, somos obedientes, pero no tenemos una buena actitud para lo que hacemos. Entonces a veces cumplimos, pero lo hacemos mal. Cumplimos, pero lo hacemos mediocre. Obedecemos, pero no llegamos a disfrutar y a desarrollar a plenitud aquello que estamos haciendo. Tenemos que permitirle al Espíritu renovar nuestras actitudes, aquello que surge desde adentro. Nuestras motivaciones para las cosas deben cambiar. Nadie mejor que el Espíritu de Dios en nosotros para transformar nuestras actitudes. Recuerda que no es importante solo que lo hagas, es importante la actitud con la que lo hagas. Ese es un complemento perfecto e ideal. Está muy bien obedecer aun cuando no tenemos buena actitud, pero está mejor cuando obedecemos y nuestra actitud está a tono con lo que estamos haciendo. Cambia definitivamente lo que hacemos y nos sentimos plenos obedeciendo la voz de Dios. Número 7 y final. Si nosotros queremos cambiar y tener cambios auténticos y duraderos, tenemos que transformar nuestras emociones. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Tenemos que desarrollar inteligencia emocional si quisiéramos utilizar un concepto nuevo. Pero esto es darle el control al Espíritu Santo de cómo nosotros expresamos aquello que vivimos, aquello que sentimos internamente. Nuestras emociones son un mundo completo por explorar y tenemos que adentrarnos en él, pero tenemos que hacerlo tomados de la mano del Espíritu Santo, porque muchas de nuestras emociones están dañadas, están afectadas, están heridas y tenemos que permitirle a él sanarlas. Que nuestras emociones respondan al propósito de Dios y no que respondan a su propio propósito. Si no, nos veremos descontrolados constantemente y no hay nada que hable mejor de una persona que la capacidad de controlar sus emociones en momentos críticos. ¿Cómo controlas tus emociones? ¿Cómo te va en ese aspecto de la vida que tanto nos cuesta? Cuando tus hijos o tu familia o la gente que te rodea sabe que has tenido siempre un mal carácter, que te enojas con facilidad, que te pones volátil, iracundo con facilidad y de pronto comienzan a mirar que cambias. Ese cambio, esa evidencia será contundente en que ellos empiecen a creer en Dios, empiecen a aceptar una nueva herencia, empiecen a permitirnos a nosotros ser significativos en su vida y a darles de nuestra experiencia lo que estamos aprendiendo. En otras palabras, nos permitirán transferir una herencia saludable. Dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. En esta serie hemos tocado temas claves para dejar herencia a las nuevas generaciones. Y el de hoy es el cambio. Así que te invito a orar conmigo por cambio, para que siempre tengamos una actitud humilde a ser cambiados y transformados. Señor, te agradecemos por hacernos personas, seres de cambio, que tenemos la habilidad para cambiar y para transformarnos y evolucionar. Gracias por esta habilidad tan peculiar, tan difícil y tan retadora muchas veces. Porque así a través del cambio tú nos renuevas, nos haces mejores. Trabajas en nosotros, incluso lo que nosotros no conocemos que necesitamos trabajar. Por eso, Señor, te quiero pedir que siempre nos mantengas un corazón humilde y dispuesto a cambiar. Que no, como adultos, no nos concentremos únicamente en el ego o en siempre tener la razón, ya que hemos vivido más o hemos pasado por las mismas cosas. Ayúdanos a siempre tener un corazón empático para las nuevas generaciones. Y que esa empatía traiga cambios a nuestra vida. Ayúdanos también a mantener nuestras emociones bajo control, sabiendo que como papás, como abuelos, como
jefes, como líderes, como educadores, personas a quienes somos de influencia para las nuevas generaciones. Siempre nos están viendo. Ayúdanos a tener credibilidad ante ellos. Pero no solo credibilidad, sino que nuestras acciones vayan con lo que decimos. Que existe una coherencia en nuestra vida y que los jóvenes puedan ver que estamos en constante cambio. Que ese constante cambio, Señor, venga en la renovación de tu espíritu en nosotros. Que tu espíritu pueda señalar las cosas que necesitamos cambiar, las actitudes que muchas veces desconocemos. Y no tanto desconocemos, sino que no nos hemos dado cuenta de que tal vez estamos obrando mal. Ayúdanos en todo momento, Señor, a no perder el enfoque de que necesitamos ser más como tu Hijo Jesús. Y que las nuevas generaciones necesitan ver reflejado a Jesús en nosotros. Y la manera de hacerlo es siempre tener la disposición de cambiar. La humildad para reconocer cuando hemos hecho mal y la disposición para cambiar. Permítenos siempre tener una mente que piense en cómo podemos ser mejores y que en todo momento sea tu guía, tu espíritu, quien nos guíe en el camino para ser mejores. Mejores padres, mejores seres humanos, mejores líderes, mejores esposos, esposas, educadores. Que en todos los ámbitos en donde nosotros seamos de influencia, siempre se denote que somos personas que queremos mejorar, que estamos en constante cambio y que a pesar de que muchas veces no es algo sencillo, te tenemos a ti para que nos guíes en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.